ahorita actualmente me dedico a compartir tiempo con adolescentes porque soy maestro de inglés 2 veces a la semana en una secundaria pública. Lo valoro muchísimo porque pues están llenos de vida y es muy lindo poder pues ser alguien que pueda a lo mejor brindarles algo positivo y brindarles algo esperanzador o inspiracional, ¿no? Entonces disfruto mucho esa parte. Al mismo tiempo también me dedico a hacer, tengo una marca de fotografía social, hago básicamente bodas. Me hace mucho acordarme de que cuando yo era adolescente, pues obviamente yo crecí sin un papá, ¿verdad? Estaba el recuerdo del papá y yo creo que había un lazo o un vínculo muy fuerte con esta figura de mi papá, Pedro, que no estaba físicamente, pero había una especie de herencia familiar en donde yo crecí escuchando las anécdotas de mi papá y crecí escuchando las características de su personalidad. Y para mí fue muy importante mientras iba creciendo. Obviamente ahora lo veo en retrospectiva, ¿verdad? Para mí fue muy importante esa figura porque diseñó la figura de un papá o lo que un papá debería ser. Y eh, digamos que me sentí muy conectado. Toda mi vida me he sentido, toda mi vida consciente me he sentido muy conectado a él en ese sentido, al grado en que siento que lo conozco muy bien y ha sido pieza angular en mi desarrollo y mi formación, ¿no? Entonces, no es una figura ausente. Una de las cosas más importantes de la paternidad es que es una situación que te orilla a ser bastante introspectivo y a voltear a ver lo que tú tienes adentro, ¿no? O sea, a conocerte más, a enfrentarte a las cosas que a lo mejor tienes que resolver, a valorar las cosas que tienes. Y es un camino de aprendizaje tremendo, en donde te conoces más y en donde vas, este, pues dándote cuenta de quién eres como persona y qué cosas tienes que mejorar, ¿no? Desde lo que tiene que ver directamente con los niños hasta tu economía, hasta tu propia salud, hasta cómo te presentas ante el mundo y cómo te ven a ellos. Entonces, pues ha sido un viajezote tremendo. Y yo estoy en contra de pensar que mm, la gente tiene que ser mamá o tiene que ser papá a fuerza, o que es algo necesario para estar bien. Lo que sí puedo creer y pensar y apoyo muchísimo es que pues hay quien tiene ese instinto, ¿no? No sé si llamarle instinto, podemos llamarle deseo de sublimarse a través de otra persona. Entonces por ahí va más o menos mi experiencia con la paternidad, con todo lo que tiene que ver con eso. Es que, o sea, conforme van creciendo, van enfrentándose a diferentes situaciones. De situaciones con las que hacen eco a lo mejor en nosotros, en el sentido de por ejemplo, la primera vez que se sienten relegados en su salón de clases, ¿no? La primera vez que quieren agradarle a un amiguito o a una amiguita y ese amiguito o amiguita pues no se siente conectado con ellos. O sea, las primeras veces que son rechazados, las primeras veces que se sienten tal vez avergonzados, que creo que la vergüenza es un sentimiento bastante oscuro. La primera vez que se siente em, no sé, que se siente inadaptado o inadaptada. Entonces, cuando son momentos muy hermosos porque son tu oportunidad de poder sentar las bases de lo que cuando sean adultos o cuando sean adolescentes van a sostenerlo. Entonces, valoro mucho esas cosas, o sea, los momentos en donde yo veo que tienen crisis. En alguna ocasión, digo, tengo una hija de 15 años cuando cuando entró a la adolescencia, no sé, hubo una situación en la que una amiguita de la infancia, pues creo que se empezaron a distanciar un poquito y entonces ella manda un mensaje de feliz cumpleaños y la amiga no le contesta. Y pues la plática de la sobremesa fue, o sea, pero es que éramos amigas y no, ahora no me contestó. Y entonces fue un ejemplo muy bello que creo que es parte del acompañamiento que deben de tener los padres, es decir, sentarse a platicar esas situaciones incómodas. Y entonces lo que le dije fue, pues a veces la gente no es para toda la vida y los amigos no son para toda la vida.
Y a lo mejor cuando estabas en el kinder tenías un amigo que no va a ser cuando seas adulto amigo. O un amigo dura un año, o tal vez un amigo dura 30 años. Entonces, mm, lo que quise transferirle fue, o que ella viera, fue que eso pasa y que es parte de la vida, que gente entra a tu vida y es agradable, hay un aprendizaje y un acompañamiento y después sale de tu vida, porque vamos evolucionando y creciendo con el tiempo, ¿no? O sea, no eres el mismo a los 15 años que a los 36. Entonces yo creo que esas cosas, a lo mejor los niños o los muchachos no están conscientes, ¿no? De lo que están escuchando o cómo internalizarlo. A lo mejor la crisis es demasiado fuerte en ese momento o la angustia o lo que sea que esté experimentando para decir, no me sirve esto que me estás diciendo, ¿no? Pero con el tiempo creo que cuando uno hace reflexión y de forma inconsciente también, uno va sentando las bases de que más adelante, cuando tenga 13, 14, 17 años y se enfrente a un rechazo de alguien que le gusta o de alguien con quien quiere pasar tiempo, con quien quiere hacer la amistad o que termina una amistad, que ella tenga, o sea, que ellos tengan las bases de decir, esto pasa en la vida, ¿no? Y que no lo tomen como algo personal, porque pues el ego es muy traicionero y lo que le dije fue, tú piensas que esto a lo mejor tiene que ver todo contigo, o sea, pueda sentirse como un rechazo hacia tu persona cuando en realidad simplemente ya no están en frecuencias iguales. Lo fueron cuando estuvieron en tercer grado de primaria, pero tal vez ya no, y a lo mejor no tiene que ver contigo. Y no tiene ella obligación de ser tu amiga. O sea, el amor de sentirse, a final de cuentas somos una especie pues de tribu en donde buscamos la compañía y buscamos eh, pues experimentar este viaje llamado vida, ¿no? A lo mejor aunque no sea consciente, pero realmente pues creo que es así. Entonces, el sentir que estás contribuyendo en el desarrollo de alguien más y el sentir el amor, la reciprocidad, pues es de las cosas más bellas, ¿no? Que puedes experimentar en tu vida. Creo que esas son las cuestiones más bonitas, y sentir que eres su soporte. Yo creo que por alguna ocasión también escuché que una de las finalidades de estar vivos acá, Sony, es el servicio, ¿no? Y uno piensa a lo mejor como servicio comunitario, decir, oye, pues hago algo comunitario los domingos en la mañana, no sé, pero en el servir a quien amas también hay algo muy sublime que creo que construye tu alma también. Entonces, el sentirte el soporte de alguien, el saber que alguien puede contar contigo y que eres eh, sí, si quieres, barrera de contención cuando están atravesando una situación. O sea, creo que es muy agradable para cualquier persona sentirse útil. Y a lo mejor no lo pensamos como de manera consciente, pero obviamente es agradable cuando un amigo te busca, cuando un hijo te busca y te dice que quiero contarte algo porque me sucede algo, ¿no? Entonces, en esa escucha es amor, porque la atención es amor. Entonces, creo que alimenta nuestra alma el sentirnos útil a los demás, útiles a los demás, ¿no? Tener una relación con alguien, una relación romántica, ¿no? O sea, una relación, sí, de pareja, y una relación amistosa necesitan que seas vulnerable. Es en la medida en que uno es vulnerable, en la que uno puede poder mostrarse tal como es, y en la medida en que uno puede establecer lazos profundos. Entonces yo creo, digo, para mí es muy importante, o sea, mis amigos son muy importantes también como mi familia, al mismo grado que mi familia, porque obviamente a través de ellos, pues me acompaño, ¿no? En la vida y hay reciprocidad y compartimos cosas y es un soporte también. Entonces, pues valoro mucho eso, ¿no? Valoro mucho esa amistad, la gente que está muy cercana a mí. Amigos, qué show, les doy la bienvenida a su podcast favorito, Reinventors. El día de hoy tenemos un invitado, él es Marlon García Pérez, licenciado en Ciencias de la Comunicación, es maestro de inglés, fotógrafo y locutor. A él me lo recomendaron y me dijeron, deberías ver sus videos en Insta e invitarlo a tu podcast. Y comencé a ver sus reflexiones y su formato me gustó mucho, pero lo que más llamó mi atención es que en la descripción de su perfil, él se presenta como escritor, fotógrafo y papá. Esto último me encantó
porque dicen que para ser padre también se debe tener vocación. Y veo que él la tiene. Para mí, Marlon es un referente para todas aquellas personas que quieren seguir su pasión acerca de la fotografía y la escritura. Lo recibamos con sus likes y sus buenos deseos en la cajita de comentarios. Suscríbanse a sus redes sociales. En Insta está como es Marlon García y en TikTok como soy Marlon García. No duden en suscribirse, es gratis y sin más por el momento, comenzamos. Muchísimas gracias. Sonny, un placer y un gusto estar aquí esta mañana tan agradable y pues es un honor, viejo, estar aquí, digo, compartiendo lo que pueda ser de utilidad para tus radio escuchas, podcast escuchas, lo que pueda ser de utilidad, pues encantado, ¿no? De compartir un poco de tiempo contigo. Pues sí, la verdad, gracias a ti por esta oportunidad. Ya se había pospuesto un poquito, pero Sí, es pues correcto. gracias a Dios ya se hizo. Y pues como es un sello de este podcast y aunque suene a cliché, háblame de ti. Pues tengo 39 años. La vida me llevó, slash, orillé a la vida que me llevara a este punto. Ahorita actualmente me dedico a compartir tiempo con adolescentes porque soy maestro de inglés 2 veces a la semana en una secundaria pública. Em, La- Es interesante cómo llegué ahí, que ahorita si quieres lo podemos platicar. No era mi plan dar clases en secundaria, digo, a veces la vida te lleva por caminos que no esperas que te lleve o terminas haciendo algo que no esperabas hacer. Y bueno, comparto mi tiempo con adolescentes, lo cual valoro muchísimo porque pues están llenos de vida y es muy lindo poder pues ser alguien que pueda a lo mejor brindarles algo positivo y brindarles algo esperanzador o inspiracional, ¿no? Entonces disfruto mucho esa parte. Al mismo tiempo también me dedico a hacer, tengo una marca de fotografía social, hago básicamente bodas o busco vender cobertura de bodas en foto porque pues yo creo que mi trademark ha sido el arte. Siempre el arte me ha llamado mucho la atención y creo que he sublimado a través del arte en diferentes, pues en diferentes aspectos, ¿no? Desde pues la pintura cuando era adolescente y cuando empezaba a leer la expresión artística siempre ha sido un puerto seguro para mí. Entonces, digo, no siempre, obviamente no empecé de fotógrafo a los 17 años. Tengo 12 años, 11 años con mi marca y también llegué ahí de una forma, pues fui muy feliz cuando me di cuenta que podía hacer foto y que a lo mejor había una posibilidad y entonces empecé a trabajar hacia allá, ¿no? Entonces ahorita tengo una marca de foto social, hago bodas y también soy locutor comercial, o lo que quiere decir que hago comerciales, básicamente comerciales, videos corporativos, videos de empresas, calls telefónicos, etcétera, ¿no? Instructivos en video de las empresas, no sé, hay que hacer cosas de seguridad y que el chaleco y que los lentes y todas estas cosas, ¿no? O instrucciones para utilizar apps, etcétera. Entonces, pues ese soy yo, soy papá, tengo 2 hijas, tengo un perro y pues ese más o menos por ahí va la cosa, ese soy yo más o menos. Excelente, sí, pues fíjate que dentro de las cosas que dices, yo pudiera decir que todo es interesante, todo es bastante relevante, eh, pero hoy me gustaría que platicáramos un poquito de tu paternidad. Ese tema siento que, pues a todos me incluyo, nos cuesta. Creo que es algo que, como lo dije en un principio, es una vocación. Hay quienes la tienen, hay quienes no, hay quienes solo son proveedores y piensan que con eso ya. Hay otros que, pues desafortunadamente, la vida les pone en situaciones donde, pues no pueden ser ni uno ni otro, ¿no? Claro, Y pues sí, hay muchos más que pues no pueden siquiera tener hijos y les toca adoptar. Y pues por ahí también llegará el momento de platicarlo con una persona que tengo de invitada. Pero de momento, pues la paternidad
contigo sería bastante interesante platicarla. No sé qué tan apasionado seas de ese tema, pero pues en tu vivencia y en tu experiencia, ¿cómo pudieras compartirnos esta parte de tu vida? Pues mira, yo la verdad es que desde que bueno, para empezar, mi papá murió cuando yo tenía 2 años. Y está bien interesante porque ahora, por ejemplo, en este tema, cuando una de las cuestiones que algunos grupos feministas piden en el tema de la legalización del aborto, hay una frase que dicen, la maternidad será deseada o no será. Y digo, fuera del tema político-social del feminismo, yo me hace mucho acordarme de que cuando yo era adolescente, pues obviamente yo crecí sin un papá, ¿verdad? Estaba el recuerdo del papá y yo creo que había un lazo o un vínculo muy fuerte con esta figura de mi papá, Pedro, que no estaba físicamente, pero había una especie de herencia familiar en donde yo crecí escuchando las anécdotas de mi papá y crecí escuchando las características de su personalidad. Y para mí fue muy importante mientras iba creciendo. Obviamente ahora lo veo en retrospectiva, ¿verdad? Para mí fue muy importante esa figura porque diseñó la figura de un papá o lo que un papá debería ser. Y eh, digamos que me sentí muy conectado. Toda mi vida me he sentido, toda mi vida consciente me he sentido muy conectado a él en ese sentido, al grado en que siento que lo conozco muy bien y ha sido pieza angular en mi desarrollo y mi formación, ¿no? Entonces, no es una figura ausente y entonces cuando yo entro a la adolescencia, obviamente digo, no estás consciente en ese momento, pero te das cuenta que pues falta una pieza fundamental. Y siempre mi deseo fue un deseo consciente de algún día me gustaría ser papá. O sea, entonces yo deseé ser papá desde mi adolescencia. Perdón. Entonces, eh, pues ahora sí que, como siempre lo deseé, Sony, pues entonces la transición de no ser papá a ser papá, pues muy padre. Y a través de todo este proceso, yo creo que, digo, podemos ahondar ahorita en cualquier tema que tú consideres, pero en general, yo siento que te orilla, creo que lo más importante, tal vez no lo más importante, pero una de las cosas más importantes de la paternidad es que es una situación que te orilla a ser bastante introspectivo y a voltear a ver lo que tú tienes adentro, ¿no? O sea, a conocerte más, a enfrentarte a las cosas que a lo mejor tienes que resolver, a valorar las cosas que tienes. Y es un camino de aprendizaje tremendo, en donde te conoces más y en donde vas, pues dándote cuenta de quién eres como persona y qué cosas tienes que mejorar, ¿no? Desde lo que tiene que ver directamente con los niños hasta tu economía, hasta tu propia salud, hasta cómo te presentas ante el mundo y cómo te ven a ellos. Entonces, pues ha sido un viajezote tremendo, pero también creo que no todos, o sea, no es ser papá fuerza, ¿no? Ni mamá fuerza. O sea, es un tema muy interesante. Entonces yo pienso que no es la única forma de aprender. O sea, si tú te vas a Turquía a un intercambio escolar, pues vas a conocer cosas en Turquía y vas a aprender cosas de otras culturas, pero no es necesario en el sentido de que no tienes que ir a fuerza. O sea, si tú no vas a Turquía, es decir, si tú no eres papá, pues tu proceso y tu desarrollo va a ser diferente, ¿no? Entonces... yo estoy en contra de pensar que mm, la gente tiene que ser mamá o tiene que ser papá a fuerza, o que es algo necesario para estar bien. Lo que sí puedo creer y pensar y apoyo muchísimo es que pues hay quien tiene ese instinto, ¿no? No sé si llamarle instinto, podemos llamarle deseo, de sublimarse a través de otra persona. Entonces, por ahí va más o menos mi experiencia con la paternidad, con todo lo que tiene que ver con eso. Fíjate, dices cosas bastante interesantes. Em, Creo que
Lo que luego pasa, y más creo y en la actualidad, es, y espero no llenarme de hate, porque luego sí soy un poco polémico en lo que digo. Antes yo no entendía por qué había personas que adoraban a sus mascotas. De verdad que no lo entendía. Hasta que llegó una persona que me dice, pues a quién más pudiera, como dijiste tú, sublimarle mi cariño, mi afecto, si no puedo tener hijos. Si la persona que amo no puede tener hijos. Claro, Y en la adopción hay un largo proceso que pues tampoco me facilita que como si fuese algo instantáneo, ¿no? Que llegues y digas, sí, me gustaría adoptar y, sí, lléveselo. No, o sea, tiene un proceso. Y decía, y ese proceso me llevó 2 años, entonces, poder adoptar, pero mientras sus mascotas eran su adoración, los cuidaba y protegía y procuraba mucho, ¿no? Y yo insisto, no entendía esa parte, ¿no? Porque lo que normalmente ves es en redes sociales la gente que presume sus mascotas y bueno, todo ese tema, ¿no? Que vuelvo a lo mismo, no quisiera ser polémico, pero hoy en día que ya me abrieron pues sí, abrieron mi visión, y me hicieron entender que también es un tipo de paternidad porque pues el ser humano, pues por ende y por naturaleza tal vez no está condicionado a estar solo, ¿no? Aunque algunas personalidades digan, yo prefiero estar solo y bla, 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 pues sí, pero en su mayoría, socializamos. Y claro, sí, esa persona me decía, fíjate que antes anhelaba mucho llegar al hogar porque me gusta ser una persona de hogar, decía, y que cuando yo llegaba, mis mascotas brincaban al verme de emoción y ahora que ya tengo a mi hija, pues que me permitieron adoptar, ella es la que me recibe así. Entonces dices tú, órale, o sea, yo me acuerdo, me voy un poquito a mi pasado, este, cuando mi papá llegaba, él entraba en un callejón como de 15 metros, que era una vecindad donde crecimos, y silbaba desde la entrada. Mucha gente pudiera cuestionar esa parte, ¿no? Pero para nosotros era como el ya llegué. Y claro, mi hermanito y yo soy mayor, que corríamos a ver quién lo abrazaba primero, ¿no? Y eso era hermoso. Además de que cuando él llegaba ya tenía una silla frente a la casita, a la puerta de la casita, donde tenía en un banco su jarra de agua de limonada que le encantaba y sus sandalias, sus chanclas, decimos en Chiapas, sus chanclas, listas. Él se sentaba, le ayudábamos siempre andaba de camisa, por eso tal vez yo traigo ahí un gusto por la camisa. Le desabrochábamos la camisa y le dábamos una toalla. Platicaba un poquito, no sé, 10 minutitos, y decía, me voy a bañar, se bañaba. Y a veces mamá decía, pues ya atendieron a su papá, vayan a descansar. Normalmente él llegaba a 8 de la noche. O sea, ya, hasta eso, tenía un horario, pues. sí, Y yo recuerdo eso y digo, qué hermoso, o sea, porque cuando yo bueno, ahora que soy padre, dije, me encantaría poder repetirlo, pero ahí justo a donde voy, que puede ser polémico mi comentario. Hoy en día, personas que no tuvieron padres y que no tuvieron una herencia, como dices tú, que escuchaban de él o de cómo era y qué hacía y demás. Creo que en la actualidad hay muchas personas que están muy alejadas de una buena paternidad, de un buen ejemplo de padre o de madre, ¿no? Y y se pierde ese sentido pues sí, de que tal vez ambos pudieran trabajar, pero uno de padre, pues que lo reciban así, insisto, también a las mamás, pero en el caso de que yo soy hombre y digo, uno de padre que lo reciban así y que además tu pareja promueva ese bonito recuerdo que tú tienes de una paternidad, dices, wow, no tiene nombre, no tiene precio, ¿no? Que lo claro. hagan. Entonces, bajo esa premisa, para ti, ¿cuáles son los recuerdos más hermosos que pudiera decir, este recuerdo
voló la cabeza, o sea, me cambió la vida, me di cuenta de que ser padre sí era lo que esperaba. Y pues también hay sucesos que te pueden decir, no, pues la verdad no me esperé que fuera así, ¿no? ¿Cuáles pudieran ser, mi estimado? Em, yo creo que lo más, de las cosas más valiosas es sentir que eres piedra angular del desarrollo y la percepción del mundo de los hijos. La verdad es que la vara es muy alta, pero a través del desarrollo de los niños, o lo que yo he visto en mis hijas, es que, o sea, conforme van creciendo, van enfrentándose a diferentes situaciones. De situaciones con las que hacen eco a lo mejor en nosotros, en el sentido de, por ejemplo, la primera vez que se sienten relegados en su salón de clases, ¿no? La primera vez que quieren agradarle a un amiguito o a una amiguita y ese amiguito o amiguita pues no se siente conectado con ellos. O sea, las primeras veces que son rechazados, las primeras veces que se sienten tal vez avergonzados, que creo que la vergüenza es un sentimiento bastante oscuro. La primera vez que se siente, em, no sé, que se siente inadaptado o inadaptada. Entonces, cuando uno, son momentos muy hermosos porque son tu oportunidad de poder sentar las bases de lo que cuando sean adultos o cuando sean adolescentes van a sostenerlo. Entonces, valoro mucho esas cosas, o sea, los momentos en donde yo veo que tienen crisis. En alguna ocasión, digo, tengo una hija de 15 años cuando cuando entró a la adolescencia, no sé, hubo una situación en la que una amiguita de la infancia, pues creo que se empezaron a distanciar un poquito y entonces ella manda un mensaje de feliz cumpleaños y la amiga no le contesta. Y pues la plática de la sobremesa fue, o sea, pero es que éramos amigas y no, ahora no me contestó. Y entonces fue un ejemplo muy bello que creo que es parte del acompañamiento que deben de tener los padres, es decir, sentarse a platicar esas situaciones incómodas. Y entonces lo que le dije fue, pues la gente, a veces la gente no es para toda la vida y los amigos no son para toda la vida. Y a lo mejor cuando estabas en el kinder tenías un amigo que no va a ser cuando seas adulto amigo. O un amigo dura un año, o tal vez un amigo dura 30 años. Entonces, mm, lo que quise transferirle fue, o que ella viera, fue que eso pasa y que es parte de la vida, que gente entra a tu vida y es agradable, hay un aprendizaje y un acompañamiento y después sale de tu vida, porque vamos evolucionando y creciendo con el tiempo, ¿no? O sea, no eres el mismo a los 15 años que a los 36. Entonces yo creo que esas cosas a lo mejor los niños o los muchachos no están conscientes, ¿no? De lo que están escuchando o cómo internalizarlo. A lo mejor la crisis es demasiado fuerte en ese momento o la angustia o lo que sea que esté experimentando para decir, no me sirve esto que me estás diciendo, ¿no? Pero con el tiempo creo que cuando uno hace reflexión y de forma inconsciente también, uno va sentando las bases de que más adelante, cuando tenga 13, 14, 17 años y se enfrente a un rechazo, de alguien que le gusta o de alguien con quien quiere pasar tiempo, con quien quiere hacer la amistad o que termina una amistad, que ella tenga, o sea, que ellos tengan las bases de decir, esto pasa en la vida, ¿no? Y que no lo tomen como algo personal, porque pues el ego es muy traicionero y lo que le dije fue, tú piensas que esto a lo mejor tiene que ver todo contigo, o sea, pueda sentirse como un rechazo hacia tu persona cuando en realidad simplemente ya no están en frecuencias iguales. Lo fueron cuando estuvieron en tercer grado de primaria, pero tal vez ya no, y a lo mejor no tiene que ver contigo. Y no tiene ella obligación de ser tu amiga. Entonces le dije, porque hace tiempo veía un video que me gustó muchísimo, donde la chica decía, creo que se llama Burka la cantante, y decía que, se me fue, totalmente se me fue. Pero fue, lo que quise transmitir fue, no tiene obligación de ser tu amiga, ¿no? O sea, el ego es muy traicionero para pensar que todo tiene que ver con nosotros y tal vez no. Entonces, yo pienso que por ahí va o sea, por ahí son los momentos como más hermosos o de los momentos más valiosos cuando uno tiene esa oportunidad. Y cuando no estás ahí como papá o como mamá, esa internalización no sucede.
Y entonces yo siento que llegan con menos herramientas, ¿no? Cuando tienen que ser adultos y tomar decisiones por sí mismos. Y pues el amor, ¿no? O sea, el amor de sentirse, a final de cuentas somos una especie pues de tribu en donde buscamos la compañía y buscamos eh, pues experimentar este viaje llamado vida, ¿no? A lo mejor aunque no sea consciente, pero realmente pues creo que es así. Entonces, el sentir que estás contribuyendo en el desarrollo de alguien más y el sentir el amor, la reciprocidad, pues es de las cosas más bellas, ¿no? Que puedes experimentar eh, en tu vida. Creo que esas son las cuestiones más bonitas, y sentir que eres su soporte. Yo creo que por alguna ocasión también escuché que una de las finalidades de estar vivos acaso ni es el servicio, ¿no? Y uno piensa a lo mejor como servicio comunitario, o decir, oye, pues hago algo comunitario los domingos en la mañana, no sé, pero en el servir a quien amas también hay algo muy sublime que creo que construye tu alma también. Entonces, el sentirte el soporte de alguien, el saber que alguien puede contar contigo y que eres eh, sí, si quieres, barrera de contención cuando están atravesando una situación. O sea, creo que es muy agradable para cualquier persona sentirse útil. Y a lo mejor no lo pensamos como de manera consciente, pero obviamente es agradable cuando un amigo te busca, cuando un hijo te busca y te dice que quiero contarte algo porque me sucede algo, ¿no? Entonces, en esa escucha es amor, porque la atención es amor. Entonces, creo que alimenta nuestra alma el sentirnos útil a los demás, útiles a los demás, ¿no? Sí, fíjate que es bastante curioso como lo dices. Y también haciendo énfasis en que tú hablas, pues, de que el interiorizar es parte de, ¿no? A veces interiorizamos con o sin hijos, pero es un hecho que cuando ya tienes hijos interiorizas un poco más Sí, porque te lleva un poco a lo que, qué es lo que hizo Marlon, o en mi caso Son Esteban, que hizo cuando tenía su edad, ¿no? Y muchas veces suceden cosas bastante curiosas, ¿no? Que no son situaciones para nada parecidas, que lo que ellos pudieran estar pasando hoy, tú no te imaginaste pasarlo o no, por ni siquiera había posibilidad en tu tiempo, ¿no? O en el mío, que también pasa. Pero platicando con este Marco Armas, un empresario que entrevisté, él me decía, para que mi hijo no repita mis historias, o sea, quien no conoce su historia está condenado a repetirla, bajo esa premisa él decía, perdón, él dice, yo le tengo o me siento con el deber de contarle quién es su papá, de pe a pa, desde que tiene uso de razón. Y dice, y lo hice, y le platiqué todo, lo bueno, lo malo, las cosas que no te esperas jamás contarle a alguien más, que son muy tuyas, y se las conté. Y fíjate que a mí se me hizo una práctica bastante interesante porque en el caso muy particular, yo a pesar de ser padre de nombre, no convivo con él porque él está en Chiapas. Entonces, pues con su mamá no pudimos continuar ujú, con la relación y hoy en día, dije, ¿cómo es la única forma o cuál es la forma en que yo pudiera transmitirle cómo pienso, quién es su papá y esto? Y digo, pues esto, los podcasts, que en algún momento haré una compilación de poco a poco lo que fui platicando y las charlas que más me impactaron para que él en algún momento lo pueda ver como una película, ¿no? claro. Este, justo para allá iba. Hay una pregunta que les hago que es, ¿quiénes son las personas más importantes en tu vida? Y, y yo sé que tú pudieras decir tus hijas, pero ¿consideras que aparte de ellas hay alguien más? Perdóname, se cortó un poquito por el internet. Personas importantes en mi vida aparte de mis hijas. Sí, es correcto. Por supuesto, o sea.
bueno, de entrada la mamá de mis hijas, ¿verdad? Este, obviamente es muy importante para mí. Y la familia, o sea, la familia muy cercana. Y pues mis amistades, yo creo que las amistades, por ejemplo, es un tema muy interesante y muy bonito porque las amistades son la familia que uno no elige, perdón, que uno elige. Y entonces creo que tener amistades sólidas, que al final no dices, ah, déjame, tengo un amigo sólido, ¿no? O sea, uno no va por la vida diciendo, ah, voy a escoger un amigo para toda la vida. Pero sí creo que, fíjate, hay una mujer que se llama Brené Brown, que es una maravilla. Y Brené Brown, parte de toda su sistema de ideas que yo he visto, hay un documental buenísimo en una plataforma, en la plataforma más popular que empieza con N, no sé si podemos decir su nombre, pero en la plataforma más popular que empieza con N hay un documental de Brené Brown. Y su idea, bueno, una de sus ideas más contundentes dentro de lo que ella habla es que para tener éxito en la vida, en los diferentes aspectos de la vida, primero hay que ser vulnerable. Yo creo que todas las relaciones, creo que ser papá, digo, a lo mejor me estoy saliendo de la tangente, ahorita me metes al corral, pero creo que ser papá, creo que tener una relación con alguien, de una relación romántica, ¿no? O sea, una relación, sí, de pareja y una relación amistosa necesitan que seas vulnerable. Es en la medida en que uno es vulnerable en la que uno puede poder mostrarse tal como es y en la medida en que uno puede establecer lazos profundos. Entonces yo creo, digo, para mí es muy importante, o sea, mis amigos son muy importantes también como mi familia, al mismo grado que mi familia, porque obviamente a través de ellos, pues me acompaño, ¿no? En la vida y hay reciprocidad y compartimos cosas y es un soporte también. Entonces, pues valoro mucho eso, ¿no? Valoro mucho esa amistad, la gente que está muy cercana a mí. Dijiste algo que me llegó y sí, es cierto. Justamente la persona que más me ha movido el tapete, dicen por ahí, es con la persona que más vulnerable me he sentido. Yo le decía, y me acuerdo mucho, ¿no? Que yo decía en su momento, decía, mamá, o sea, si esto es amor, no lo quiero. Me hace sentirme demasiado débil ante ella, ¿no? Me hace Correcto. sentirme, híjole, no te explicas por qué. Y también no quiero que caigamos en las famosas red flags, ¿no? Que por obsesión te duele. Estoy hablando de que ya porque le escribió a alguien más o porque Claro, le dio like a la foto de un tipo, ya te duele. No. Estoy hablando de lo que ella y tú sienten y que te conoce a veces también que te vulnera, o sea, que dice, no, esto no es así porque tú no eres así, ¿no? sí. Es una pantalla, ¿no? Que cuando ya te, vamos a decirlo sin que suene mal, cuando ya te desnuda una relación y está, como dice Yokoi Kenji, a mí me agrada mucho, yo quiero ser el Yokoi Kenji de México, este, él dice, ante una pareja llegas en su momento y te desvistes, literalmente hablando, y le dices, esto es lo que hay, lo quieres para el resto de tu vida. Y es que suena chusco, Sí. pero es una realidad. En la relación de pareja, pienso, tenemos que ser bastante transparentes. Yo crecí en la iglesia católica y siempre recuerdo al padre Jorge Valenti, saludos padre, con mucho Saludos, cariño saludos. porque él decía, el buen cristiano es, tiene una vida o busca tener una vida, pues tal vez no intachable, pero sí bastante transparente. Decía, si tú eres un adolescente que está en la iglesia y te comportas de una forma, llegas a tu casa y eres el mismo, vas a la escuela o a la universidad y eres el mismo Congruente, porque sí.
no, ajá, hay que ser auténticos, no hay que tener pantallas y eso te ayuda bastante. Y digo, eh, te ayudaba bastante cuando no existían las redes sociales, porque si un día estabas triste no pasaba nada, te veían triste y había tal vez gente a tu lado que pues te apapachaba. Hoy en día le tienes que decir a alguien estoy triste o si no te escriben tú lo buscas. Ya no es tan face to face, es un poco más, se dice pues que la tecnología luego nos aliena, nos aleja de nuestras emociones, de nosotros mismos. Entonces, mi Sí. estimado, ahí una pregunta que surge es, entonces, ¿cómo fue para ti, pues sí, esta situación de el tiempo que llevas con tu esposa o que dices que es importante ella en tu vida también? Bueno, se dio una separación, también estamos en una separación desde hace ya como 5 años. Eh, entonces, bueno, ahorita la dinámica es diferente, ¿verdad? Pero a final de cuentas, sí, es y siempre se va a seguir siendo importante. Y creo que eso es angular porque son áreas diferentes. Me explico en el sentido de, eh, orbitamos. Cuando nosotros tuvimos a nuestras hijas, obviamente somos como los satélites naturales que orbitan, ¿no? Alrededor de ellas. Y entonces cuando una relación de pareja ya no funciona o termina, la idea general, o sea, o la idea o lo que sucede, a lo mejor porque a lo mejor la percepción que existe es porque las estadísticas no mienten, ¿no? Pero a final de cuentas seguimos orbitando, o sea, queramos verlo o no, eh, seguimos orbitando alrededor de las vidas de nuestros hijos. Y eso nunca va a suceder. Digo, nunca va a dejar de suceder, ¿verdad? Entonces, aun cuando ya no haya una relación de pareja, en este momento, la órbita sigue y los planetas se siguen pasando uno al lado del otro y va a seguir siendo así toda la vida, ¿no? Hasta que un día uno de los dos se vaya primero. Pero a final de cuentas, en eso radica la importancia y, pues, y toda la historia que hay detrás, ¿no? Pero a final de cuentas, mi idea general es que es bueno que el hombre no esté solo. Creo que es, es bueno que el hombre no esté solo, ¿no? Claro, hombre o mujer, es indistinto. Pero el caso es que creo que forma parte de este acompañamiento que uno tiene en la vida, ¿no? Eh, a través de eso yo creo que bueno, es que es acompañarse. Yo creo que no encuentro otra descripción mejor. O sea, tener un compañero o una compañera con la que puedas caminar y con la que puedas ir descubriendo el mundo y con la que puedas ir creciendo porque todos queremos, o sea, todos apreciamos la compañía, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es pues una pieza fundamental del desarrollo de una persona, que también es un tema bastante, son grandes temas son en una hora, ¿no? En un episodio, pero habrá también quien diga, habrá también está también la concepción de que no es necesario, por ejemplo, habrá gente que diga yo pues yo he aceptado que voy a estar solo o que estoy sola, o yo deseo estar solo o estar sola, pero todas las cosas que decidimos, a mí lo que me parece más interesante es que todas las cosas que decidimos las decidimos en base al costal de piedras que traemos cargando. Entonces, cada quien decide o cada quien piensa que decide de forma libre, pero realmente nuestras experiencias nos condicionan, ¿no? No deberían condicionarnos, pero forman parte de nuestra historia, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Fíjate también que hay algo bastante interesante en este podcast que platicamos y que creo es de vital importancia. Yo estoy tratando de terminar ya por fin un libro que es orientado a los jóvenes. Yo veo que en eso también tenemos como la misma pasión, estamos muy en sintonía con ese tema. Y pues en este pequeño libro es a modo de un manual, guía para elegir carrera o profesión. Yo pienso
que por lo que he vivido en mi experiencia, que ha sido muy poco, pero que siempre me gusta platicar con gente para que no solo sea mi vivencia, sino también agregarle experiencia de otras personas. Platico rápido que en la secundaria tuve un amigo, que hoy sigue siendo un amigo, este, que dejó los estudios para meterse, bueno, para continuar aprendiendo mecánica. Hoy en día, pues tiene un gran taller, una hermosa familia, este, ha logrado muchas cosas, tal vez, económicamente hablando. eh, y ayer precisamente hablaba con él y me dice, ¿qué crees? Que ya me dieron la oportunidad de ser pastor y de edificar una iglesia, literalmente hablando, desde cero, formar, pues sí, la construcción, ¿no? Y yo me iba un poquito con otras amistades que he saludado y que a pesar de que tienen carreras bastante importantes, no se sienten Ujú. felices, no son plenos, pues, no sé si sea un tema ahí como de actitud, que les preguntas algo y se victimizan y como que no están como a gusto con lo que hoy tienen. Yo lo pongo Ya. mucho en contexto cuando hablo con los adolescentes porque les resumo tal vez la vida y tal vez de una forma muy equivocada y siempre digo, si yo estoy mal, amigo, y si tú tienes otro punto de vista, corrígeme, no hay tema, coméntalo. Yo digo, en esta vida, dependiendo de tu situación económica actual o la que viviste cuando eras pequeño, es, si no tenías dinero, pues cuando buscas una carrera o un oficio, pues buscas hacer dinero. ¿Por qué? Porque parece ser, como dijiste tú, que te condiciona la situación, de tu historia. Claro. Y lo otro es, si tienes un ejemplo de padres profesionistas, pues lo mínimo, yo pienso, y tal vez ahí está donde estoy mal, lo mínimo sería que estos hijos de estos padres profesionistas, pues elijan una profesión. Pero da la casualidad que, como dicen, la vida es bastante interesante, que luego pasa que eh, son cosas bastante contrarias, hay veces donde se cumple o no lo que digo, y yo lo trato como de justificar diciendo, como crecí en la iglesia católica, digo, honra a tus padres y a tu madre, ¿no? Honra a tus padres. Y si ellos te dan la oportunidad de estudiar, pues no les falles. Si ellos no te pudieron dar la oportunidad de estudiar, pero te están apoyando con poco o mucho, pues tú pon el otro extra y lógralo. Tú, ¿cuál sería tu punto de vista ante esto? ¿Qué consideras que sería como el consejo que le pudieras dar a la audiencia, a estos jóvenes? Esto que me digas, evidentemente lo voy a meter al libro para, pues que no solo sea mi palabra, sino sea un cúmulo de experiencias y de opiniones. Yo, yo pienso que en México es yo no sé en otros países, no he vivido en otros países. Cuando yo elegí carrera tenía 16 años. 16. Creo que es muy joven y creo que es un tema muy interesante. También a lo mejor habrá quien no esté de acuerdo conmigo y eso está perfectamente bien. Pero yo siento que se nos vende esta idea de que, bueno, compramos la idea o la idea que está en el aire es que el trabajo sirve para generar dinero. Y entonces las decisiones que los muchachos a veces toman o las decisiones que los papás nos instan a tomar están basadas en que el trabajo tiene como función solamente generar dinero. Y entonces pues los muchachos basados en esa guía o en esa percepción que les han infundado es que pues yo lo único que tengo que hacer es tener un trabajo y una profesión, voy a ver cuáles ganan más dinero para poder hacer eso, ¿no? Y entonces creo que el conflicto viene después cuando el muchacho o la muchacha no se da cuenta, pues que hay un nivel de insatisfacción tremendo en lo que está haciendo o en lo que está estudiando. Entonces, particularmente sucede es más evidente con los artistas, porque el artista, eh, digamos que es muy particular en lo que es muy manual, en lo que en lo que le hace.
en lo que sientes satisfacción, ¿no? Entonces, lo que yo pienso es que en México se elige muy joven la carrera. A veces hay una expectativa de que pues si vas a elegir ser contador a los 16, pues entonces tienes que ser contador toda la vida porque si no eres contador, número uno, si no terminas la carrera de contaduría y luego si no trabajas como contador toda tu vida hasta que te mueras, pues es un fracaso, ¿no? O sea, y no, repito lo que dije hace rato, no eres el mismo a los 17 que a los 20, que a los 26, que a los 32 y que a los, como te jubiles, ¿no? Entonces, pues está muy canijo esa percepción de la profesión. Lo que yo pienso es que el trabajo que uno hace tiene que ser un apoyo para la autorrealización. Es decir, lo que nosotros hacemos tiene que edificarnos y tiene que edificarnos en un sentido muy profundo y muy personal para poder sentir que nuestra vida tiene un sentido. O sea, eh, cuando nosotros tenemos un propósito, cuando uno encuentra antes de encontrar una carrera un propósito y decir, lo que yo quiero no es necesariamente, no sé, ver números de un negocio, o lo que yo quiero no es necesariamente, o no es particularmente eh, lavar carros, ¿no? O sea, poner car washes o lo que sea, o etcétera, sino que, pues mi propósito es servir esta parte de la población. Mi propósito es dar soluciones para esto. Mi propósito es generar esto en la gente. Mi propósito es, cuando primero lo vemos de esa forma, estamos viendo primero lo que nos va a edificar, o sea, la parte como de la autorrealización. Y ya después vemos una alternativa para capitalizarlo, ¿no? Entonces, creo que se tienen que atender, digamos, las pasiones. Creo que se nos siembra mucho miedo en lo que tenemos que hacer. Hay carreras a lo mejor más fáciles que otras. Lo que yo siempre les sugiero a los muchachos es que se conozcan y que tengan el valor de darse cuenta de qué es lo que les llama la atención, o sea, qué es lo que les mueve adentro algo, el gusanito, ¿no? Y en base a eso decidan eh, qué es lo que desean hacer, porque luego pues te encuentras a este adulto frustrado que no se siente satisfecho con lo que hace o que la vida lo ha llevado durante mucho tiempo a hacer eso y un día se da cuenta que ya no puede cambiar el camino, ¿no? O sea, ya no puede cambiar el rumbo porque es muy tarde o porque ya está demasiado, tiene los pies demasiado dentro de ese mundo, ¿no? Entonces, yo lo que les sugiero a los muchachos es que se escuchen a sí mismos porque eh, van a pasar mínimo, digo mínimo, ¿no? Una tercera parte del día y 5 días a la semana de toda su vida laboral, mínimo también, trabajando, o sea, haciendo esa actividad. Y si no es una actividad que los edifique, este, no es una actividad que les haga sentirse felices, que obviamente entendiendo la felicidad como una cosa momentánea, que les dé cierta cantidad de plenitud, porque tampoco existen los absolutos, ¿no? Va a ser muy difícil que ellos puedan encontrar paz. Cuando yo estaba yo me salí, la primera carrera que yo hice fue licenciatura en ciencias, perdóname, en ciencias computacionales. Y la anécdota es que yo elegí, a mí toda la vida me gustaba el arte. En mí, inocentemente de 13, 14, 15 años, yo dije, yo quiero escribir libros y quiero hacer cine. Y fui el muchacho idealista. O sea, fui el adolescente bohemio idealista que quería vivir relacionado con el arte, ¿no? A mí lo que me faltó obviamente fue la parte de entender cómo funcionaba el mundo económicamente hablando, porque a veces la idealización es tan fuerte que dejas de ver cosas, ¿no? O sea, el idealista es así. Eh, entonces, tomé una decisión basado en lo que me decía mi mamá. Es que ahora lo que viene, porque pues yo tenía, en esa época yo tenía 16, fue el 99 o el 2000. Y entonces esto es lo que está ahorita y entonces te va a ir bien. Entonces estudia computación, estudia una ingeniería, ¿no? Porque mi mamá tenía sus amigas que sus hijos, tenía una amiga o dos que sus hijos trabajaba en Cemex, me acuerdo mucho, y siempre me hablaba de que ahora lo mandaron a Tokio y ahora lo mandaron no sé dónde, y él había estudiado algo de computación. Y entonces, pues yo ahorita estaba cabrón porque
O sea, traía todo este bagaje de interés que tenía que ver con el arte y de pronto era como ver la posibilidad de estudiar unos y ceros y programación en C++, estaba muy lejos de lo que a mí me movía. Entonces fue catastrófico, porque al final decidí escuchar a mi mamá y entré a la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y estuve ahí 2 semestres cuando finalmente decidí que no era para mí. Y no fue una pérdida de tiempo, fue un aprendizaje, pero sí fue, sí creo que no me escuché con suficiente fuerza. Entonces, hay muchas cosas que los muchachos tienen que considerar. Una es la parte de la autorrealización y otra es la parte de aprender cómo funciona el mundo y cómo funciona la economía personal, ¿no? Porque, en efecto, o sea, no, si nosotros perdemos de vista la capitalización, sea lo que sea que hagas, siempre a lo mejor vas a tener falta de recursos. No importa si, lo que les decía a mis alumnos la vez pasada, les decía, hablábamos acerca justo pues de cómo funcionaban las inversiones y etcétera, ¿no? Que doy clase de inglés, pero tengo una clase que se llama tutoría. Y entonces en tutoría se ven distintos temas del desarrollo de ellos, o a veces toco temas que tienen que ver con su desarrollo. Y era interesante porque yo les decía, el problema no es cuánto se gana, el problema es lo que se hace con lo que se gana. O sea, si tú eres médico en el hospital más importante de Nuevo León y ganas, le estoy inventando, ganas 70,000 pesos al mes, pero cada mes te gastas los 70,000 pesos al mes, el siguiente día de la siguiente quincena no eres más rico que quien vende tamales afuera del estadio, ¿no? O sea, a lo mejor la cantidad que se maneja es diferente, pero a final de cuentas, el entender cómo funciona el dinero también es parte esencial en todas las carreras porque cuánto tiempo se pierde pensando en el dinero del día. Que no lo ves a los 16 porque te lavan la ropa, pero un día lo vas a ver. Entonces, creo que eso es muy importante. Creo que lo resumiría en dos situaciones. Es uno, escucharte, o sea, conocerte, saber qué es lo que te mueve, qué es lo que te llama la atención, Yo hago bodas, Sony, y me encanta hacer bodas por el contacto con la gente. O sea, yo sé que soy una persona, digamos, social y sé que soy una persona emocional. Y lo que yo hago se centra en uno de los días más emocionales en la vida de las personas. O sea, todo el día es gozo, todo el día es abrazo, es la lágrima de emoción, todo el día es las primeras veces de algo. Todo el día es júbilo. Y es una chulada estar físicamente en una habitación en donde todo lo que se respira es gozo. Y la gente se abraza y la gente se ama y te transmite eso, ¿no? Entonces, obviamente yo no sabía esto a los 16 años, pero ha sido un caminar en la vida en el que vas descubriendo, eh, esto me mueve, o sea, esto trasciende a lo que yo hago o trasciende lo que cobro. ¿Sí me explico? O sea, entonces es ese lado sí, y también el poder entender ahora sí que cómo funciona el pagar el agua y pagar la luz, ¿no? Que también fíjate que es otro tema bien interesante porque yo creo que todas las personas deberían de vivir solos antes de casarse. Y en México no, yo no veo esa cultura. Digo, yo no he vivido en Estados Unidos, pero yo entiendo que en Estados Unidos hay una cultura de que cumplen 18, 19, se van a la universidad, usualmente viven fuera de casa y tienen esa experiencia de vivir solos. Puede ser el cielo, puede ser un infierno, pero al final de cuentas solo estamos adelantando el cielo o el infierno y ese periodo de aprendizaje para cuando viene ya una vida posterior, ¿no? Sí, es Entonces, correcto. sí, Ahí tremendo. nada más, perdón que te interrumpa. Creo que en eso Claro. también estamos muy de acuerdo y no lo habíamos mencionado. También considero que te forma, porque yo lo decía que cuando llegué a Querétaro veía chicos o chicas que en su momento fueron mis compañeros de trabajo, este, pues a mí me hicieron jefe de área muy pronto, y digo muy pronto porque no estaba consciente de la realidad donde estaba, ¿no? Era otro estado
era otra cultura, vamos a decir, aunque sea el mismo país, y veía, de pronto alguien me decía, oiga, jefe, es que la verdad a mí me corrieron desde los 15, o sea, yo empecé a batallarle solo desde los 15. Otras personas dijeron, no, yo me salí porque no coincidía con mi papá y mi mamá y pues yo quería independizarme y la verdad es que prefiero esto. Otros, que es un gran amigo, Dani, decía, yo me salí por la inseguridad y vine aquí a Querétaro a dar todo y la verdad es que a sus 23 años ya traía casa, carro, familia, o sea, decías, ¿por qué? Pues porque empezó muy chavo y vivió Sí, solo un rato, ¿no? Y sí, te forma. Viene ahí, tal- yo siempre me expreso así, ¿no? Viene ahí tu compadre, Sonia Esteban, bien fresquecito, que ya traigo título en mano y pues salí de casa de mis padres, no sé qué es vivir solo, llego con 100 pesos a Querétaro y a dormir en el suelo y que paga luz, paga renta, paga internet, paga tu comida, paga esto, ¿Qué edad sin tenías, Sonia? saber, ¿perdón? ¿Qué edad tenías? Ah, pues ya tenía 25. Ok, 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 25. Sí, entonces es como el de, me apena mucho porque digo, imagínate tantos años, y luego amigos que me conocen dicen, no manches, tú no sabías ni lavar, ni planchar, ni nada, ni cocinar y ahora pues ya te vuelves un adulto pues útil, ¿no? O sea, autosuficiente, Sí, pero la vida autosuficiente, la realmente es verdad. así. La vida es así, que a veces en el afán, y creo que más hoy en día, y vuelvo a lo mismo, por eso a veces son polémicos mis comentarios, porque digo, ¿por qué cuidar? O sea, ¿por qué irse de un extremo a otro? O sea, yo no critico a esos padres, pero sí pongo el dedo en la llaga de decir, oye, no lo corras a los 15 solo por tu frustración de que son una carga. Y también trabajo en cada junta de padres de familia, les digo, o sea, si no querían ser padres, pues ya no hay manera de echarse para atrás, ya lo son, ya el joven ya va en secundaria y no le digan en 3 años, cálale porque llégale porque ya no te voy a mantener. O sea, es una responsabilidad que por lo menos yo lo digo con mucha humildad, eh, este, vas a formar una persona que por lo menos hasta que tenga su INE pudiera ser que ya tiene construido una identidad, una personalidad, ya le ayudaste a formarse, pero antes estás aventando un niño a un mundo que está bastante, híjole, peligroso, ¿no? En el caso de las chicas, de las niñas que te menciono, de esas chicas que trabajaron conmigo, pues algunas tenían 3, 4 hijos de distintos hombres, porque les hacen la maldad, o sea, las agarran bien niñas, o sea, y es todo un show, ¿no? Entonces a lo que Sí. voy es, ¿cómo tú, una persona como padre o como tutor o responsable de adolescentes, de niños, los avientas así, los fuerzas a que maduren, a que crezcan? Esa parte no la entiendo, pero bueno, la pregunta sería, mi estimado, ¿qué consejo le das a todos esos adolescentes, jóvenes, a todas esas personas que hoy en día nos escuchan, que se quieren dedicar a lo mismo que tú, que traen la inquietud? ¿Qué es lo básico? ¿Cuál pudiera decir? No lo hagas por la lana, no lo hagas por el júbilo de estar en bodas, en eventos, de estar en la chorcha todo el tiempo. No, no, no. Esto no solo es alegría. Tiene esto, tiene esta complicación, tienes que estudiar esto, tienes que tener estas habilidades. ¿Y cuáles son natas? O sea, nadie nace siendo fotógrafo, pero sí hay quienes se forman. Platícanos. Bueno, el caso de la foto, es, híjole, pues es que son muchísimas cosas. Sería una lista de 30 cosas. Pero si tuviera que decir como las más importantes es, número uno, bueno, y no nada más aplica para ser fotógrafo, o sea, aplica para cualquier trabajo creativo. Uno es tener la cabeza fría. La más importante es tener la cabeza fría. O sea, si el sueño es quiero vender pinturas y vivir con mis pinturas, tengo que sentarme, pinturas artísticas, ¿verdad? Quiero sentarme a ver.
¿cuál es el mercado? O sea, cómo funciona el mercado? A menos de que tengas un papá rico o herencia y entonces no tengas que trabajar para comer. Pero creo que en el mundo de los artistas, todos los artistas, o no sé, el 99.36% de los artistas que yo he conocido en mi vida, no tienen en cuenta esto porque nos dejamos llevar por la pasión. La pasión es muy grande. Y entonces, en un principio, uno no puede como alcanzar a percibir cuál es la magnitud o cómo funciona el mercado, ¿no? Entonces, esa es mi recomendación número uno. Yo estaba muy lejos de comprender eso, Sony. O sea, a mí nadie me enseñó a cómo manejar un negocio, a cómo tener flujo de efectivo. Yo no sabía esas cosas. En la universidad no las vi. O sea, vaya, claro, tuve clases de estadísticas y todo esto, pero así como que, no sé, incubadora de negocios. Tuve clase de innovación y todo, pero nadie me dijo, ok, se cobra tanto, el flujo de efectivo es este, esto se destina a esto se destina al otro. Entonces, esa parte fría no estaba. Entonces, creo que una de las cosas, no quiere decir que sea más importante que la creativa, porque también hay que generar, ¿no? Por ejemplo, siendo fotógrafo, pues tener un bagaje de conocimiento de la parte artística, ¿no? La sensibilidad artística y todo esto. Entonces no se excluyen la una a la otra, las dos se acompañan, son diferentes departamentos. Lo que yo estoy diciendo nada más es, el departamento artístico no es más importante que el departamento del mercado, el departamento de las finanzas, ¿no? O sea, qué tan viable. Te voy a decir una cosa, por ejemplo, si yo vendo mi marca como fotógrafo y es mi marca, es Marlon, ¿no? Entonces tú me contratas para cubrir tu boda y yo voy a ir a tu boda ese sábado y entonces yo no te voy a mandar a alguien. ¿Sí? Entonces yo ese sábado no puedo ir a otra boda. Y entonces, como hay 4 sábados en un mes, yo puedo solo cubrir 4 bodas. Supongamos que hay también bodas los viernes, que las hay, menos común, pero existen. Suponiendo que yo vendiera todo el mes potencial de bodas, serían 8 bodas. Yo no estoy humanamente capacitado para poder hacer 8 bodas al mes. Es muy cansado. O sea, ve a trabajar 14 horas y luego duerme 5 horas y párate y descarga tarjetas y ve a otra boda otras 14 horas el día siguiente. Es demasiado cansado. Entonces hay un tope. Y pregúntame a mí si yo pensé en eso hace 11 años. No. Entonces, pregúntame a mí cuál era mi tope de ganancia económica al vender yo esas bodas. Tampoco lo pensé. Entonces, digo, es muy importante verlo así y no dejarse llevar por la pasión y hacer una balanza, ¿no? O sea, decir, ¿cuál es la capacidad y cómo quiero vivir? Entonces, está cañón porque cuando estás empezando algo creativo, siempre la emoción es demasiada y haces cosas gratis y todo porque estás aprendiendo y está bien, pero no hay que perder de vista la parte económica, ¿no? Que es el fantasma que está ahí parado atrás de ti y no ves, pero un día se va a ver. Sí, 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 totalmente de Cha, cha, acuerdo. cha. Sí, 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 eso. Pues, es una realidad lo que dices, siempre nos olvidamos que hay cosas bastante interesantes para poder iniciar un negocio que solamente pudiéramos decir, poniendo un ejemplo, ¿no? Los creadores de McDonald's, ¿no? O sea, ellos querían la tranquilidad de su negocito, bueno, como se sabe hoy la historia, ¿no? Sí, De tenerlo ahí y de pronto llega alguien y, oye, es que hay que hacer esto y hay que hacer el otro. No, así. Muchas veces hoy en día se nos está vendiendo la idea esa de que tú llega y rómpela y no, te topas con la realidad. O sea, podrá ser muy buena tu idea, pero así ya se le ocurrió a 10 gentes más que tal vez ya tienen el capital y ya lo iniciaron. Entonces eh, tal vez no quisiera sintetizar ni resumir tu mensaje, pero lo que a mí me queda de lo que dices es, uno, cabeza fría. ¿Por qué la cabeza fría? Considero, por lo que dices, que es a la realidad. Vete a la realidad, documentate qué es lo que hay claro, detrás de eso que quieres hacer. Y y pues sí, que la parte creativa, básicamente es iniciar una empresa, ¿no? O sea, es, tiene que haber un encargado o la persona, o si vas a ser tú el que todólogo, pues tienes que estar en las finanzas, tienes que estar,
pues en la parte técnica, si vas a ser el creativo, si vas a ser quien haga la difusión, toda la comunicación, logística, si haces un negocio de entrega de algo, si tienes que ser esa persona que va a repartir, o sea, que va a llevar las cosas, pues tienes que ser el todólogo, ¿no? Pero se nos vende con que tenga la idea ya y con Sí, que tenga el talento, ¿no? Y no es así. obviamente el mundo económico está dividido mayormente en dos partes, quienes son empleados, que yo también lo soy para la Secretaría de Educación Pública, y quienes son, perdón, y quienes emprenden algo solos, ¿no? Que en parte también lo soy porque pues yo soy mi propio jefe en mi marca de foto. Nomás quería agregar, lo que dices es correcto, y nomás quería agregar a que cuando decides emprender algo, ¿no? La mejor es tener un coach. Y en mi caso fue, por ejemplo, cuando yo empecé a ser fotógrafo, Sony, conocí a un fotógrafo que se llama Polo Pompa en Monterrey, a quien yo le agradezco muchísimo porque cuando yo empecé siendo fotógrafo con él, o sea, cuando yo entré a trabajar con él, al principio no me fui a bodas en donde no me pagaba porque yo iba a aprender. O sea, era mi decisión, ¿no? Yo decía, déjame ir a bodas para ver cómo está el rollo. Entonces, acercarte con alguien, o sea, si quieres vender pollos asados, pues pégatele a alguien que hace pollos asados. O sea, si quieres ser contador en una empresa, pues no vas a batallar. Estudia contaduría, pide el trabajo y entras, ¿no? Ya todo te lo van a resolver. Tú nada más tienes que hacer lo que te dicen que hagas. Pero si quieres emprender algo, quieres vender pollos asados, quieres vender nieve, pégate a alguien que venda nieves. Quieres ser sastre, pégate a un sastre para que conozcas cómo es el flujo de trabajo, cómo vive el sastre, cuáles son las posibilidades, etcétera, ¿no? El tipo de vida que lleva el sastre y entonces empiezas y te pones bajo su ala si es lo que quieres hacer. Y para eso se requiere también ser vulnerable y se requiere, volvemos a lo mismo, ¿no? Todas las relaciones significativas requieren vulnerabilidad y de llegar y decir, no sé esto, me gustaría mucho aprenderlo, valoro mucho lo que tú haces y me gustaría, hacer lo mismo que tú. O me gustaría aprender lo que haces porque me interesa tal vez dedicarme a eso, ¿no? Mi Entonces, estimado. sí, o sea, por ahí va la cosa. Sí, mi estimado, tus palabras me llegan hoy porque precisamente estoy en un proyecto nuevo donde no tengo la humildad y ya van dos, tres veces que me topo con pared, este, de querer aprender, de poder aprender lo que se me explica, ¿no? Lo que se me dice al pie de la letra. Antes de yo ponerle mi genialidad, y lo pongo entre comillas, antes de yo ponerle mi toque, te dicen, hazlo así como te estoy diciendo. Y me cuesta Sí, porque precisamente tú y la persona que entrevisté antes que a ti, eh, parece que me están hablando a mí, por eso me encanta esto que hago, porque yo sé que las preguntas van encausadas también a lo que vive una persona en su día a día. Y lo claro, que decía Rubí Cervantes, actriz, decía, la persona que llega, que tiene demasiado ego, no aprende. La persona que llega creyendo saberlo todo, no aprende. Ayer tuve un coacheo con una amiga bastante exitosa también. Y como dijiste tú, yo, y no solo tú, y no lo digo porque lo veas, sino porque considero que así es. Si quieres pegarla en algo y tienes un referente, acércate. Si es posible, porque también no vas a decir, quiero ser comediante y le voy a decir a Franco Escamilla que me coaché. No, o sea, vete a algo real, algo que esté ahí donde tal vez no te cueste, donde, como dices tú, vas y regalas tu trabajo, tu tiempo, tu todo, pero estás aprendiendo. Y era lo que platicaba precisamente con mi amigo de ayer, ¿no? Dani Alfaro, un saludo. Él decía, a mí mi abuelita fue la que tuvo la visión y me dijo, ve a aprender con tu tío el mecánico. Y su abuelita, y ya en la idea venía, porque tu tío el mecánico es el único de la familia que trae lana, pero no te decía, ve y pídele dinero, te decía, ve y aprende lo que él sabe para que lo hagas y también tú claro. tengas lana en un futuro. Y mira, yo siempre he dicho y lo sostengo, oye consejo y llegarás a viejo. Por algo son tan bien dichos esos dichos.
Así Mi es. estimado, cerramos esta charla con la siguiente pregunta: ¿cómo te gustaría ser recordado? Si quieres agregar un saludo a tus hijas, alguna de las reflexiones que haces, si quisieras hacerla aquí para, pues, para quien tú quieras, este es tu espacio. No, pues un saludo a toda la gente que te escucha, Sony. Yo estoy muy agradecido y obviamente saludos a mis hijas, a mi familia, a mis amigos. Y pues nada, mi mensaje mis palabras finales serían nada más que hay que, eh, hay que echar todos los kilos al asador para lo que uno quiere lograr. Cada quien tiene un camino diferente. Hay quienes nos tardamos más que otros. Pero en todas esas situaciones, a final de cuentas, es entender que nada más tenemos una sola vida, as far as we're concerned, ¿no? O sea, no sabemos si hay otra, pero por lo pronto esta es la única que hay y creo que muchas de las cosas no se hacen por miedo. Lo que me gustaría ser recordado, que es una pregunta, es dar por hecho que me gustaría ser recordado, ¿no? O sea, la pregunta es interesante. Por ser una persona o la meta es, pues a lo mejor ser recordado como una persona que siguió sus sueños, que tuvo la valentía de poder ir tras lo que quería eh, y que era muy agradable estar con él. Eh, hay una frase muy linda que dice, bueno, es que hay cierto tipo de personas, te voy a decir esto, hay cierto tipo de personas que cuando uno conoce, que generalmente es personas que nosotros admiramos, que cuando entran a una habitación la iluminan por completo y que la gente se acerca y desea estar con esa persona porque eh, es muy nutritivo estar con esa persona. Y hay algo que sucede en el ambiente cuando estás con esas personas que hacen que sientas que todo está en orden y que sientas que todo va a estar bien. Yo no sé si es una vibra más alta, yo no sé si algo sucede, pero es una energía que estas personas tienen que de repente uno conoce una que otra. Una de ellas fue un locutor que falleció hace como 10 años o 8, que se llamaba Mario Calderón. Trabajé con él en una ocasión y yo me quedé sorprendido de la luz que Mario emanaba. Entonces, muchos otros ejemplos, ¿no? que tengo, o incluso que ves a distancia en redes sociales, ¿no? Entonces, el caso es que hay personas así que te dan energía en lugar de drenártela. Entonces, me gustaría que algún día alguien dijera eso de mí, ¿no? Que esa es la meta. Pero somos trabajo en progreso, entonces ahí vamos viendo. No, 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 pero qué bonito y precisamente se presta, ¿no? Me gustaría que compartieras tú de tu viva voz, tus redes sociales, que pudieras mencionarles qué es lo que haces, qué es lo que dices en tu Insta, por ejemplo, lo que a mí me cautivó, lo que Gracias, Sony. me llevó a decir, y yo te lo dije, o sea, yo traía la idea, yo no tengo la voz que tienes tú, esa voz Gracias. de locutor te ayuda, este. Yo siempre digo, ¿cómo no fui alguien que cuenta chistes o algo así por el tono de mi voz? Pero realmente digo, yo quiero dedicarme a esto y después escucho sin agraviar a nadie a Gus Gris que trae una voz todavía más aguda que yo y parece chamaquito y digo, no, pues si ese cuate puede, yo también, ¿no? Y es lo No, que hombre. lo que el mensaje final lleva, ¿no? Eh, Sí, a toda esta audiencia, así como empecé yo, así como está mi amigo, no se inicia con el 100, no se inicia buscando el momento preciso. Yo inicié este podcast con un teléfono y grabando así pegadito a él con una mallita para que no se hiciera el el pop, golpeteo, el exacto. antipop, sí. Exacto, entonces es como el de, no tengo nada técnico, pero aquí andamos. No me he podido acercar por distintas actividades que realizo, pero ya estamos en esto. Yo siempre le digo a los chicos, háganlo con su teléfono. Hay gente que ha hecho millones en TikTok solo con su celular y todo lo editan ahí. Entonces me gustó una frase, no soy muy fan, pero decía Jacobo Wong hace unos días que lo entrevistaron, decía,
¿Este teléfono sirve para hacer dinero o para entretenerte? ¿Qué quieres hacer? ¿Lana o seguir perdiendo el tiempo, no? Entonces, mi estimado, ¿cuál sería tu despedida? Mi despedida es que, que todos tenemos diferentes cajas de herramientas y que hay una diferencia muy grande entre decir que vas a hacer algo y hacerlo. Y creo que uno tiene que estar consciente de eso. El ego es muy poderoso para autojustificarnos y para decir, es que yo no canto porque no, mi voz no es agradable, o es que yo no pinto porque tiene más talento el vecino, o es que yo no escribo porque no soy tan bueno. Entonces, hay muchas cosas que nos autojustifican o que buscamos autojustificar porque el ego quiere, la cabeza quiere protegerse, ¿no? Pero creo que aceptar eso, entender que tenemos una caja de herramientas diferente. O sea, a lo mejor no tengo la altura, pero tengo la voz. A lo mejor no tengo la facilidad de palabra, pero tengo tal cosa. A lo mejor no soy muy creativo visualmente, pero sé escribir. Entonces, en esa medida en que nos conozcamos, entenderemos que tenemos cajas de herramientas diferentes y dejaremos de compararnos con los demás, porque solo hay un Sony en la vida. O sea, solo hay un Sony en el planeta Tierra, entre tantos millones de personas, solo hay un Marlon y nadie más puede hacer las cosas como Sony las hace, nadie más puede hacer las cosas como Marlon las hace. Valorar eso a final de cuentas y entenderlo y empoderarse con eso, decir, nadie más puede hacerlo como yo, nadie. Es lo que nos da la fuerza para tenerla, para poder ser auténticos y que al final a lo que responde la gente en cualquier cosa que hagamos, a lo que responde la gente en cualquier cosa que hagamos es precisamente esa autenticidad, que es única e irrepetible, creo Muchas yo. gracias. No, 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 hermosas palabras. Tus redes sociales, mi estimado, y con eso nos Mi re- despedimos. Va que va, mis redes sociales son como fotógrafo social en Instagram, estoy como marlon.gcia, GCIA. Y la otra cuenta de Instagram, que es la personal, donde subo clipsitos, que era lo que te referías, clipsitos de literatura, es Marlon García. Y en TikTok es Soy Marlon García. Ahí estamos. Perfecto. Ahí suscríbanse, es gratis para la gente que no le queda clara. Muchas gracias, mi estimado. Dios te bendiga. A Espero ti, tenerte Sony. pronto y pues sí, que se repita, ¿no? Nos saludamos. Así será. Claro que sí. Muchísimas gracias. Que tengas una excelente tarde y a todos también. Gracias, gracias. Hasta luego. Hecho, bye bye.